¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal. Ahora analizaré el comunicado que diera la Miss Universo 1991, Lupita Jones, en relación a sus disculpas ofrecidas a Sofía Aragón. Creí en ti realmente, nunca pensé que me mentías. Que me hacen daño, mentiras. Quiero la verdad, mentiras. Que me cuento yo, mentiras. Lupita Jones crea controversia cuando en un video compartido en sus redes sociales pareciera que está enumerando los requisitos que hay que tener para trabajar con ella. Desde la drogadicta, la alcohólica, La golfa. Bueno, muchas historias. Y de todas tengo para hablar, ¿eh? De todas. Pero créanme que sí, calladita me veo más bonita. En realidad, en estos momentos, estaba alardeando que sabía de información confidencial y personal de alguna de las concursantes. Estos son datos sensibles que están protegidos por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de terceros. Y los sujetos no pueden divulgar porque es un delito federal. Incluso dudo que Lupita Jones tenga un aviso de privacidad firmado por cada una de las misses y podrían tener serios problemas legales solo por no tener este documento. Pero bueno, ya me ganó mi parte de fiscalista. Así que tienes razón, Lupita, calladita te ves más bonita. Que sí, calladita me veo más bonita. Si bien se ve como una muñequita, la modificación quirúrgica de sus nervios y músculos faciales le quitan expresividad a su rostro, el cual se tensa al decir la drogadicta. La tensión facial está relacionada con el enojo, sin embargo, no se aprecia que baje la parte interna de las cejas y también muestra los dientes inferiores. Todo esto puede estar relacionado con la ira. Cuando dice ta ta ta, Ta 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 ta. Cuando dice ta ta ta, la ex Miss Universo eleva el mentón, un gesto relacionado con la arrogancia. Acto seguido saca la lengua por fuera de los labios apenas unos segundos. Este es un signo no verbal que está relacionado cuando una persona se ha dado cuenta que dijo algo indebido, pero no lo va a admitir. Lupita ya da signos no verbales de que sabe de la diarrea verbal que le traerá problemas a futuro. Todavía su galán le da un calificativo despectivo, haciendo creer que hasta mujeres de la vida galante les ha tocado tratar. El contexto de estas amenazas fueron dirigidas indirectamente hacia Sofía Aragón, reina del concurso de belleza en México en el 2019, quien no puede entregar su corona a la nueva sucesora porque Aragón firmó con una televisora distinta a la que ahora tiene los derechos de transmisión el certamen del 2020. Por lo que a través de sus redes sociales le manda un mensaje a Lupita Jones. Y este mensaje va directamente a Lupita. Que tú también entiendas, Lupita, que sí, gracias a ti somos muchas cosas, porque gracias a ti nos das plataforma, nos enseñas muchas cosas, crecemos y tenemos más seguridad y más confianza. Pero también tienes que entender, Lupita, que también tú eres y has logrado lo que has logrado gracias a todas las reinas que han pasado por tu organización. Y luego añade: Todas nosotras también te estamos haciendo quien tú eres, Lupita. Si no hubiera una sola reina más que se inscribiera a tu concurso, Lupita, no tendrías organización, porque nosotras hemos hecho por ti tanto como tú por nosotras. También refiere que desde la organización comentan mal de ella. Están diciendo entre ellos, por ejemplo, hay dos tipos de personas. Ustedes sabrán si quieren ser Sofías o si quieren ser Cristales. Lo anterior hizo que Guadalupe Jones montara en cólera expresando su sentir respecto a Sofía Aragón, a la que contestó con un polémico video difundido en sus redes sociales que después borró. Porque a pesar de que existan esas chavas como Sofía Aragón anoche, que se jacten de decir que ellas son
las víctimas son perfectas y ellas dieron todo. No es verdad. La verdad es que esta plataforma, se llame como se llame, es la que les da la oportunidad de catapultarlas. En esta sección, Jones hace ilustradores tratándose de ridiculizar a Sofía Aragón, aprovechando su posición y audiencia ante sus pupilas y suspirantes a ser reinas de belleza. Obviamente, el éxito que tiene cada una es por su capacidad, por su talento, por su empeño, por su trabajo. Por supuesto que sí. En esta parte, Jones reconoce verbalmente el éxito que también es por las habilidades individuales. Sin embargo, cuando dice por supuesto que sí, su comunicación no verbal contradice lo que dice. Muestra lo que en verdad cree Lupita, niega con la cabeza, niega lo que acaba de decir. Esto se trata de una contradicción y una falta de congruencia, lo que es un indicio que Lupita Jones cree que el éxito de cualquiera de sus pupilas es únicamente gracias a su plataforma. Yo sé quién es. Yo sé los traumas, las inseguridades con las que llegó. Yo puse un equipo de trabajo con ella para ayudarla a superar todos sus traumas e inseguridades. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrada, sin bañarse a la oficina, en depresión total, por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Esa chava vivía en depresión total, todo el tiempo, sintiéndose poca cosa, vendiéndose como yo soy la más segura, cuando no es así. Jones comienza a ventilar las supuestas faltas de habilidades que se encontró para hacer quien es a Sofía Aragón. A pesar de su postura erguida y mentón en horizontal, signos no verbales de autoridad, seguridad y confianza, las manos cubriendo la parte genital en una especie de guardia baja, los dedos entrelazados y mostrando micro caricias con su dedo pulgar, delatan un estado de estrés y nerviosismo en Jones cuando habla sobre Sofía Aragón. Esto no es indicio de si lo que dice es verdad o mentira, sino solo es una condición del alto estrés que está experimentando en estos momentos la Miss Universo, ex Miss Universo 1991. Pero desde el primer día que ella llegó a mi oficina, la leí perfecto. Las palabras de Jones, haciendo referencia a que sabe leer a las personas, sugiere que al menos tiene los conocimientos básicos en comunicación no verbal. Es decir, Lupita Jones sabe en cierta medida el significado de los gestos, expresiones faciales y posturas corporales. Cuando dice que leyó perfecto, interrumpe el contacto visual con su audiencia. Esto puede significar que le incomoda el recuerdo visual de aquel momento o que está alardeando e interrumpa voluntariamente esta mirada, siendo esto último un indicio de mentira. La leí perfecto. Es una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir a quien sea lo que quieres escuchar o lo que ella cree que tú quieres escuchar. Yo he conocido a lo largo de mi vida, que ya son 30 años dedicada a esto, cualquier cantidad de personas, aduladoras, barberas, sinceras, honestas, de todo me ha tocado conocer. Y las leo en un segundo, de verdad. Al final, alardea de sus poderes en neurolenguaje, pero esto puede tener una doble intención: ser el objeto de admiración y posicionarse como autoridad en su campo, en su área respectiva, o una advertencia para las que intenten conspirar en su contra, se les va a ir a la yugular. Ay, ¿la dejaste de seguir? Pues sí, la dejé de seguir. ¿Por qué? Porque yo no necesito estar siguiendo a una persona que sé cómo es. Una persona tan falsa, tan ingrata, tan doble cara, tan todo lo que ha demostrado que es. Sigue despotricando contra Sofía Aragón. Su neurolenguaje es evidente el desagrado, siendo coherente con su comunicación no verbal. En este momento Lupita Jones es sincera en esta parte del discurso. Entonces,
de verdad que yo le pido a todas estas personas que están en esta enajenación de pretender ensuciar el trabajo y el esfuerzo de Lupita Jones, que le paren. Y así como esta versión, estoy contando ahora mi parte, puedo contar la parte de todas las demás. De todas. Porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean. Finaliza el comunicado con un ultimátum. También es coherente Jones al mostrar signos no verbales de ira y enfado, porque la proyección de los labios hacia adelante es un signo no verbal de rechazo. La posición de las manos en vertical, mostrando las palmas, haciendo un movimiento de abajo hacia arriba, es un ilustrador que comunica que desea que paren su campaña en su contra. Sin embargo, la proyección que hace del movimiento de arriba hacia abajo comunica la alta estima en que se tiene ella misma y considera a sus retractores como inferiores. En la parte donde amenaza con contar información privada y personal de otras personas, su índice apunta al cielo invocando la divinidad, su mentón se levanta, comunicando arrogancia, y al hacer un contacto visual en este contexto con su audiencia, sugiere más una advertencia a sus pupilas. Dándose cuenta que había sido un error divulgar su opinión, después de este video se apresuró a borrarlo, aunque demasiado tarde. Ya se había hecho viral y ante las amenazas de boicot, pérdida de patrocinadores, publicó otro video ofreciendo disculpas. Dirijo este mensaje a la opinión pública en general, a las mujeres y a Sofía Aragón. En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas. Su disculpa fue percibida por la comunidad cibernética como falsa. Analicemos el porqué de la percepción del respetable. Cuando Jones hace referencia a una de sus peores apariciones al público, al tiempo tiene un acceso visual hacia abajo, a la derecha, y baja el mentón. Esto es un signo no verbal de vergüenza o culpa, sin embargo, no se percibe sincero. Uno de los principios para decodificar el neurolenguaje es la sincronía. El hecho que se presente el gesto no verbal de vergüenza al mismo tiempo que se dice, sugiere un comportamiento consciente, aprendido y practicado, poco sincero. Normalmente el neurolenguaje de vergüenza se presenta pocos segundos después que el cerebro ha escuchado un motivo para tener este sentimiento, es decir, fracciones de segundos después de decir la causa de vergüenza, se obtiene este gesto no verbal y no al mismo tiempo. Otro del comportamiento artificial es la duración del gesto. Jones intencionalmente quiere aparentar una microexpresión al darle su expresión una duración de menos de un cuarto de segundo, como es bajar la vista, el mentón. Sin embargo, revela una expresión mixta que sí es verdadera, rabia y desagrado. Su cara se ve tensa, la elevación de su labio superior y la activación de los músculos que circundan la aletilla de la nariz, así como otra vez la tensión del rostro, muestra la dentadura también, son gestos no verbales hostiles asociados con el enfado y la repugnancia. Después de su declaración, asoma la punta de la lengua por una fracción de segundos y luego la vuelve a meter. Este gesto está asociado en comunicación no verbal con la conciencia de haber dicho algo que no está de acuerdo, pero no piensa retractarse. Me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Cuando habla de que se conoció a sí misma, vuelve a mostrar el gesto de vergüenza, aún antes de pronunciar la palabra, y es la misma lectura. Un gesto que busca comunicar un sentimiento que no tiene, así como que ahora lo dirige a la izquierda. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Todo tiene una enseñanza. La mía ha sido aprender en carne propia que actuar con ira no permite analizar, meditar y pensar con claridad. Cuando dice que todo tiene una enseñanza, antes de hablar, suspira, un gesto no verbal asociado con la resignación. El movimiento ocular sugiere que está leyendo el mensaje, por lo que su discurso es altamente pensado, preparado y argumentado con razones. Un mensaje emocional
lo cual crea una incongruencia, debilitando la efectividad del mismo mensaje. Tomo este aprendizaje y me comprometo a nunca más dejarme llevar por un impulso y una reacción que pueda violentar mi vida y la de alguien más. Cuando se compromete a no volver a reaccionar así, que provoque, que violente a su vida y el de alguien más, en ese momento eleva el mentón, un comportamiento no verbal relacionado con la arrogancia nuevamente. Con toda la vulnerabilidad y apertura, les expreso mi gratitud por arroparme y fortalecerme. Cuando dice que con toda la vulnerabilidad y apertura expresa gratitud, muestra el signo no verbal de vergüenza, pero no da muestras de las emociones que dice tener. Conclusiones. El mensaje de Lupita Jones es políticamente correcto. Dice un mensaje que se quiere escuchar de una mujer que acepta sus errores y ofrece disculpas. Bien redactado y cubriendo los puntos finos para salir del escrutinio público y la reprobación social de sus acciones. Un mensaje bien pensado, razonado y lógico. Lamentablemente, la que fuera Miss Universo Mexicana, la primera Miss Universo Mexicana, su discurso abunda en el razonamiento lógico, pero su neurolenguaje carece de coherencia, emotividad, haciéndolo ver frío y superficial. La imagen pública de Lupita Jones no ha estado bien posicionada por eventos pasados, por lo que también su credibilidad y autoridad están siendo cuestionados. Aristóteles usaba como herramienta de la retórica lo que denominó logos, ethos y pathos. Jones usa en forma eficiente la argumentación basada en lógica. Sin embargo, falla la argumentación basada en el carácter, es decir, en la reputación, en la capacidad de ser percibido fiable, que por sus contradicciones en neurolenguaje es percibida como falsa y artificial. Lupita Jones también falla en el pathos, es decir, la argumentación basada en la emoción. No logra transmitir ninguna emoción positiva, ni empatiza con la mayoría de los que escucharon su discurso. Son estas razones que el discurso de disculpas de Lupita Jones, que ofreció a Sofía Aragón, ha creado más polémica y tensión social de las que pretendía calmar. Neurotip. La ex Miss Universo nos da muchos neurotips en esta ocasión. Lupita Jones ha referido que sabe leer a las personas. Sin duda, ella ha recibido entrenamiento o conoce las bases del neurolenguaje y la comunicación no verbal. Sin embargo, no por tener este conocimiento del lenguaje corporal significa necesariamente que pueda mentir con su cuerpo. Jones aprende por las malas que una emoción auténtica no se puede fingir con facilidad y que la sociedad se da cuenta rápidamente que la emoción que pretende emular es falsa. Cuando hables en tu discurso de una emoción, tu neurolenguaje debe transmitir esa emoción de manera genuina y sincera. Tu discurso, además de ser lógico, logos, debe transmitir emociones genuinas. Deberás emitir un neurolenguaje donde transmitas cualidades positivas de tu persona. Nunca hables en público enojado o enojada como Lupita Jones, porque la ira hace que digamos cosas que después lamentamos. Entre más intensa la emoción, más mostrarás tus verdaderos sentimientos y pensamientos, y puede obrar esto en tu contra. Nunca hables en público enojado, ni das una videoconferencia, ni a vender, ni a hablar con tus trabajadores o a pedir un empleo si tienes emociones negativas. Enojarse libera neurotransmisores y hormonas como por ejemplo el cortisol y la adrenalina, aumentando la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la liberación de dopamina, noradrenalina y vasopresina en el sistema límbico después de un fuerte enojo, que serán asimilados por el cuerpo y después de 30 minutos será suficiente para que te equivoques, la riegues o la defeques o la cagues y después te arrepientas. Si no es recomendable hablar en público enojado, mucho menos que te filmes y lo expongas en tus redes sociales. Si te gustó este video, si te gustó este episodio, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te notifique de todos los nuevos episodios y no te pierdas de ninguno. En mis otras redes sociales tengo recomendaciones de libros y más contenido. Sígueme en otros medios para tener contacto y más cercanía.
En la descripción de este episodio encontrarás mi usuario en todas las redes sociales para que me sigas y también aquí las tienes en pantalla. Si deseas más información de nuestros entrenamientos y cursos en neurolenguaje, visita cesarceballos.com. Ahí te puedes inscribir o bien apuntarte a la lista de espera para informarte en la fecha de la próxima abertura de una nueva generación de neurofans y superceptors. Suscríbete a mi canal personal para que conozcas el diccionario en lenguaje corporal. Apoya también a este canal convirtiéndote en Patreon. Todas las ligas anteriores y fuentes usadas para la realización de este episodio están en la descripción de este capítulo. Si quieres que analicemos a más influencers, gurús de entrenamiento, alguna entrevista con alguna persona de interés, artistas o chips, no olvides comentarlo aquí en este episodio para tomarlo en cuenta en un futuro análisis. Soy César Ceballos, te mando un abrazo y espero que uses tus superpoderes y aumentes tu superpercepción en neurolenguaje para el bien. Y una cosa más, Lupita Jones refiere que tuvo que invertir en Sofía Aragón para hacerla bella. Yo invertí en Sofía para poder operarle la nariz, conseguí cómo arreglarle los dientes, hacerle liposucción, todo eso financiado por mí. Entonces ya saben, chicas, si eres gorda y fea, Lupita Jones te emplea. Entonces, según Lupita, no hay mujeres feas, solo hay mujeres pobres. Que me cuento yo mentiras. Quiero saber en quién confiar. ¿Cómo saber si dices la verdad? ¿Qué me dice que debo hacer? Son tus ojos, es tu boca, son tus labios, tu mirada quien me dice la verdad. Que me